Bueno, vamos a ver, o sea, mi familia, tanto por parte paterna como por parte materna, ya vienen de familias que en aquellas épocas pues tenían una cierta vinculación con las izquierdas de aquí de Elche, ¿no? Yo no digo que sea exactamente que fueran del Partido Socialista. Por parte materna sí, porque el padre de mi madre, mi abuelo, formó parte del batallón de Elche y tenía el hombre un oficio que era muy peculiar, ¿no? Era el maestro armero del propio batallón. Y esas cosas pues en casa se comentaban pues como con toda la libertad del mundo. Mis padres no han sido un matrimonio oculto en el que no se ha podido hablar y en el que no se ha podido expresar las ideas de cada uno. En mi casa se vivía, digamos que en un régimen de libertad de unos extremos que hoy yo admiro cómo mis padres se comportaban, no solamente conmigo y con mis hermanos y hermanas. Éramos una familia muy libre en todos estos aspectos, ¿no? Yo recuerdo en mi casa tocar las 11 de la noche y poner Radio Pirinaica para oírla y comentar. Aunque yo era muy joven entonces, pero es que es una cosa que en mi casa se practicaba. Digamos que viene un poco en los genes de todos, pues el tener las ideas que uno tiene. Efectivamente, sí, el mote de Capacha es un mote que viene por parte paterna, debido pues a la profesión que tenía mi abuelo y que heredó mi padre, como es lógico, y que en la actualidad pues me llaman a mí, no solamente a mí y a todas las personas que son hijos de familia que tienen de apellido Fernández. Es verdad que ha recaído más sobre mi persona, puesto que la vida pues te ha llevado, digamos, que a tener la posibilidad de ser más conocido por haber pertenecido al partido, por haber desempeñado algún cargo orgánico dentro de él y también, lógicamente, por haber desempeñado algún cargo público, y el apodo de Capacha pues ha sido el más popular entre los compañeros y compañeras del partido, no solamente del partido, incluso también entre amigos, amigas, familiares, puestos de trabajo. A uno ha sido más conocido por el apodo de Capacha que por el propio nombre mío. Que por cierto, yo llevo el apodo de Capacha pues con toda la generosidad y bien, o sea, no es un apodo que nace de algo de desprecio o que nace de algo de ridiculizar el propio nombre, no. Es un apodo que es una herramienta de trabajo que la desempeñaba mi abuelo, que era un capazo. Y de ahí viene el apodo de Capacha, ¿no? Para mí, más bien todo lo contrario, es un honor que se me pueda llamar de ese nombre, en el cual hace un recuerdo familiar. Me encuentro perfectamente porque los compañeros y compañeras a mí me llamen de ese modo, ¿no? Yo no ingresé en el PSOE solo por la vinculación familiar, o sea, yo ingresé por una propia iniciativa mía. Coincidió también, es verdad, que en la calle donde vivía tenía un conocido que era José Rodríguez Esquitino, que yo, por mi oficio, tenía una buena relación con él, le llevaba las cuentas y tal. También coincidió que él en aquella época andaba sus primeros pasos con todo esto, y conocimos a David. Y digamos que por el propio convencimiento entramos a formar parte de la agrupación, y además era una época clandestina. Estoy hablando del año pues posiblemente 74, 75, más o menos, ¿no? Tampoco yo quiero decir una fecha exacta. Lo que sí sé exacto es la fecha en que yo obtuve el primer carné de la agrupación.
que lo tengo aquí, que es este, ¿no? Que es del año 1977. Está a nombre mío y recuerdo hasta incluso la persona, compañero, que era el administrador del partido, era Francisco Soler, padre del actual secretario general nuestro, ¿no? O sea, su abuelo. Y fue por iniciativa mía, no me dejé llevar por la influencia de mi casa, que ya en el ambiente ya se respiraba todo esto, ¿no? Entré por primera vez de concejal en el año 1987 y estuve consecutivamente durante 4 legislaturas, 16 años, terminé en el 2003. En cada legislatura desempeñé un cargo distinto. Es verdad que siempre, en las 4 legislaturas, siempre he tenido la responsabilidad de tener una tenencia de alcaldía, con lo cual eso conllevaba ser el presidente de un área. Y además, obligatoriamente tenías que formar parte de la comisión de gobierno. Por lo tanto, se podría decir que fueron 16 años de teniente de alcalde, 16 años de miembro de la comisión de gobierno y presidiendo pues un área. La primera área que me asignaron de responsabilidad fue el área de personal. Las enumero seguidas. Primero fue personal, la segunda contratación y compras, la tercera fue Hacienda y la última delegación fue la delegación de urbanismo. Si me preguntas qué destacar entre las 4 competencias como presidente del área, hombre, es difícil recordar ahora mismo algo así como para destacar, ¿no? Pero sí que hay dos datos importantes, ¿no? Diría yo. Mira, en la primera legislatura, en la de personal, recuerdo que cuando existían oposiciones libres, por ejemplo, para la policía local, había una delimitación en el número de mujeres que podían entrar. Era un tanto por ciento. Si habían 10 plazas, pues el 20% eran 2, pues 8 era para hombres y 2 para mujeres. Bueno, aquello se negoció, claro está, con la parte sindical, UGT, comisiones, en fin, toda el área sindical que estaba metida dentro de los distintos grupos del ayuntamiento, y se consiguió que fueran libres completamente, o sea, que tenía el mismo derecho cualquier mujer o cualquier hombre a presentarse a cualquier oposición, indiferentemente de que fuera para administrativo, que fuera para policía local. No tenía por qué existir una discriminación en la policía local. Digamos que aquello sí que lo destacaría yo como una cosa por el derecho igual de los hombres y mujeres a la hora de conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Ya en el año 87 ya estábamos en esa lucha, ¿no? Bien, pues luego creo que fueron concejalías. En Hacienda también es muy importante la competencia, no me cabe la menor duda. La aprobación de presupuestos conllevaba cada año, pues eso, pues el compromiso de que fueran siempre presupuestos en la medida de lo posible, que fueran siempre muy sociables y muy por el bien del ciudadano, pactando siempre con la participación de asociaciones de vecinos, que eran presupuestos muy participativos, igual que ahora en la actualidad también, ¿no? Y en urbanismo, pues digamos el documento, ¿no? Más importante, no es que yo iniciara el procedimiento lo inició un concejal anterior a mí, que desgraciadamente falleció, que era Antonio Campos, pero sí por ese motivo fue el que yo asumí la responsabilidad de urbanismo. Y cogimos los trámites ahí,
recientemente, ¿no? Y aquello conllevó, pues, durante muchísimo tiempo, la posibilidad de redactar el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó, si la memoria no me falla, claro, se aprobó definitivamente, creo que fue en julio del año 98. Documento que en la actualidad, estando en el 2020, pues todavía sigue en vigor. Digamos que es el documento urbanístico más importante aprobado en los 25 años últimos de la época municipal, de la localidad aquí, de nosotros de Elche, ¿no? O sea, hay que entender una cosa que voy a explicar para que se me entienda cuál es la postura a la hora de hablar de los alcaldes que ha tenido, que para mí todos, absolutamente todos, han cumplido perfectamente. Pero hay que distinguir que la evolución de la propia vida conlleva a que cuando entró Ramón Pastor, por ejemplo, no existían los móviles. La comunicación era por el teléfono de línea directa. Los avances tecnológicos nos han hecho llegar a hablar por el móvil en el año 2020 y poder hablar de una forma continua con los WhatsApp, que es el adelanto que hemos tenido. Por lo tanto, hablar o hacer comparaciones de unas épocas con otras, creo que las décadas han hecho un progreso tan sumamente rápido que yo no me atrevo a decir por qué unos o por qué otros. Para mí, creo que hay un documento que es el documento esencial como para que uno pueda estar orgulloso de los alcaldes que ha tenido, que es el programa electoral. El programa electoral es un documento que realiza y confecciona la propia ejecutiva. La ejecutiva es la que aprueba ese programa electoral, que luego el alcalde es la persona que con su equipo tiene la responsabilidad de poder ejecutar y poder aplicar el programa electoral, que es el documento orgánico que su partido le pide que haga. Creo que todos, absolutamente todos, han tenido esa oportunidad y que todos han cumplido en porcentajes elevadísimos el programa electoral del partido al que representaba. Posiblemente, no digo que no, la historia no se puede negar. Hay alcaldes, como por ejemplo fue Diego Macía, que tuvo pues la capacidad, por su capacidad de trabajo, pues de decir, oye, pues vamos a crear una empresa que gestione suelo, que es la actual Pimesa, y que por ese motivo se creó el Parque Industrial de Torriano, que es un modelo único posiblemente en muchísimos países, ¿no? También se creó en aquella época el Parque Agroalimentario de La Hoya, y también coincidió en el tiempo la aprobación del documento más importante que existe para la urbanización del crecimiento poblacional, que es el Plan General de Ordenación Urbana. Digamos que destacando esos tres elementos, todo lo demás, para mí, todos absolutamente cumplieron con porcentajes elevadísimos el programa electoral que se confecciona en la responsabilidad de los cargos orgánicos del partido. El partido para mí siempre es un instrumento que siempre ha estado súper vivo y ha sabido controlar siempre situaciones difíciles que sin ninguna duda han existido y que también estoy seguro que existirán. Si el partido fue capaz de sobrevivir y mantener viva la ilusión de muchísima gente en épocas de una dictadura férrea que existió en España, ¿cómo me voy a atrever yo a decir que han habido momentos
tan difíciles desde el año 77, de mediados del 77, que se legalizó, como para juzgar yo que el partido ha tenido baches y crisis. Pues claro que sí, en todos los sitios. Si quieres que, por decir alguna, nombre alguna, pues te diré que sí, en los años 90 el partido atravesó una crisis profunda, hasta el punto de que se perdieron elecciones, no solamente generales, incluso locales, que nos obligó a realizar pactos para poder gobernar en mayoría. Y por lo tanto son épocas difíciles, pero con la antigüedad que tenemos aquí y con la veteranía que existe y con el capital humano de las personas que formamos el partido, siempre se ha sido capaz de salir de las malas circunstancias, y por lo tanto mi valoración, lo único que puedo decir es ese paréntesis de los años 90, nada más. Diré que la parte positiva no la voy a poner solo en mi persona, sino en el nombre de todos los que representaban la ilusión de la legalización del partido en el año 77. Eso fue una alegría inmensa, hasta el punto de que pudiera salir a la calle y decir que tú militabas en el partido con la tranquilidad de que no te pasaba absolutamente nada. Y ya la gota que colmó el vaso fue que en las primeras elecciones del año 79 el PSOE se convierte en el partido mayoritario de la ciudad con 14 concejales. Recuerdo que en aquella época estábamos en un local que teníamos en la calle Reina Victoria, después de haber pasado por otros locales en otros barrios. Pero bueno, en esa época estábamos en Reina Victoria. Y salimos caminando. Yo no formaba parte de aquel grupo de concejales, pero formé parte, digamos, pues de la ilusión y la alegría con que se fue caminando desde Reina Victoria hasta la Plaza Mayor, que, por dar una nota anecdótica, nos permitimos el lujo hasta de llevar una banda de música para tomar la Plaza Mayor, que por primera vez se ganaban las elecciones después de una época de dictadura. Por mi juventud tuve la oportunidad de conocer a 4 personas que yo las nombraría como referencia, al menos como referencia hacia mi persona, ¿no? 2 de ellos fueron las personas que avalaron mi entrada en el partido. Uno fue Manuel Aravid Cantos, Manuel Adriano, que mucha gente no sabe que el nombre correcto de Aravid es Manuel Adriano Aravid Cantos. Rogelio Mora Porcel, que era farmacéutico, trabajaba en una farmacia, él no era farmacéutico. Fueron los avaladores que yo tuve para entrar en el partido. Y luego pondría también como, digamos que como referencia, una tercera persona, que es José Rodríguez Esquitino, Manolín García y Francisco Soler. Nombro a estas personas porque en aquella época, en la fábrica de hormas que tenía Manolín García, era un atrevimiento por mi parte, pero en aquella época se hacían las cosas así y así se pueden contar en la actualidad. Nos reuníamos en un café que estaba cerquita del Toscar, se llamaba Café Rubí, y era el encargado yo de, ya sabía qué bolsas eran, claro, y yo recogía las bolsas de plástico que dentro contenían una revista que se llamaba El Socialista. Y en el taller de Esquitino era donde hacíamos un poco pues la distribución del buzoneo, ¿no? Y aquello conllevó pues que con estas 4 personas fueran las que uno tuviera pues un poco más de relación, ¿no?
Y con Paco Soler me acuerdo perfectamente que nos haría falta comprar una multicopista, y a través de él, en Elche, en una tienda de material de oficina, lógicamente, nos hicimos con aquella multicopista, ¿no? Y aquello facilitó mucho luego el trabajo y la función, pues, de hacer panfletos y de repartir circulares, y existía una buena colaboración. Yo era muy joven, y con estas personas mayores yo, digamos, que era con las que más relación tenía, ¿no? Por eso hago el nombramiento de ellos en reconocimiento a ellos, que en la actualidad no hay ya ninguno de ellos por aquí. Yo diría que es algo irreconocible. Podría hasta incluso calificarlo con ese adjetivo, ¿no? O sea, es algo que el que ha tenido la oportunidad de, por el paso de sus años, de conocer ciertos barrios y ciertos aspectos de ciertos barrios, y verlos hoy en la actualidad, y es de la noche al día, ¿no? O sea, yo recuerdo de jovencillo, pues pasar, incluso ir a jugar al fútbol en unos campitos que habían en los alrededores del canal de Ríos de Levante, actual calle de Pedro Juan Perpiñán, que nadie sabe que por debajo sigue circulando el mismo canal, la misma agua, y está todo en asfalto y no se nota absolutamente nada. Creo que eso es un adelanto importantísimo. El soterramiento de un canal que dividía parte de un barrio es una cosa importantísima para la propia comunicación entre los vecinos. Y no digamos nada de lo actual Avenida de la Libertad, de cómo estaba a cómo está en la actualidad. Es una cosa que lo ves y dices, madre mía, pues cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Y quien dice eso, dice, pues no sé qué decir, no sé qué otras cosas podría comentar. Digamos que he resaltado las dos mayores, ¿no? Si es en el tema de educación, no quiero decir nada, pues imagínate, de los niños y niñas ir juntos al colegio, resulta ser que ahora hay un colegio en cada barrio, con un porcentaje de escolaridad que es estupendo, con 11 o 12 institutos que tenemos en la actualidad, que en aquella época no existía ninguno. El primer instituto que había era el de Nuestra Señora de la Asunción, que estaba en el Parque Deportivo. O sea, yo creo que el crecimiento tanto poblacional, tanto de circulación, tanto de vida social, el cambio ha sido expectante, ¿no? Es un cambio muy importante. Hay una diferencia enorme de lo que era la ciudad de Elche a lo que es la actualidad. La Rambla, pues si la Rambla, sí, eso era terrible. Está el encauzamiento del río perfectamente, que eso sirve hoy para practicar deporte y tener la libertad de poder pasear. O sea, eso era impensable en aquella época, pero impensable. La construcción de los puentes nuevos, tanto el del Bimilenario como el de la Generalitat, pero si es que cualquier cosa que hagas en referencia, el cambio es espeluznante, de cualquier barrio y de cualquier sitio. Elche no se parece en nada, absolutamente en nada, a lo que era Elche de los años 60. Es un cambio enorme. Hablar del futuro es difícil, porque prever lo que va a ocurrir, eso ya me parece a mí que es un poco difícil. Ahora, lo que no me cabe la menor duda es que el actual secretario general, que es Alejandro Soler, me parece a mí que es el compañero que tiene la posibilidad, porque así reúne él las condiciones, de poder guiar y llevar a la agrupación al mejor destino que sea posible dentro de los próximos años venideros, ¿no? El propio secretario general reúne unas condiciones tanto familiares, tanto políticas, tiene un capital que no otro
lo tiene y que por ello ostenta la propia responsabilidad de ser el secretario general y el responsable, al mismo tiempo, de guiar al mejor sitio la propia agrupación. Ya más futuro no me atrevo a decir, pero me parece que es un futuro presente. Bueno, pues en vez de una frase, una palabra diré dos: democracia y libertad.